Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo. Estamos ya en sesión, una mini clase más. Yo soy Alex Ramírez Arballo. Te doy la bienvenida a este canal. Vengo aquí para hablar contigo más o menos una media hora. Bueno, eso es lo que digo siempre y a veces me he echado hasta casi una hora. ¿Por qué? Porque pues no paro de hablar ni debajo del agua. Lo que pasa es que me anima el deseo de contribuir a tu bienestar y al mío, al nuestro, al de todos nosotros. Creo que compartir estas reflexiones tiene un valor potencial al menos, que puede ayudar a alguien, uno nunca lo sabe, que se encuentre atravesando una situación de crisis, de disyuntiva o de abierto conflicto. Y digo que uno nunca lo sabe porque Dios me ha dado la oportunidad de ser profesor. He sido profesor en un aula desde el año 2000, o sea, hace 25 años. Y en 25 años pues ha pasado cualquier cantidad de personas por mis aulas. Y son no pocas las ocasiones en las que algún estudiante o alguna estudiante se ha comunicado conmigo después de mucho tiempo, años incluso, recordando algún momento, alguna incidencia que evidentemente yo ya he olvidado, que ellos no han olvidado, que significó algo importante. Por eso trato de tener todo el cuidado del mundo, porque sé que la palabra es poderosa y puede ser poderosa para lo bueno y para lo malo. Dios guarde la hora, Dios me impida que eso suceda el día de hoy. Bueno, vamos a hablar del emprendedor. La pregunta que tengo aquí en lo más alto es, ¿eres un emprendedor? ¿De verdad? ¿Eres un emprendedor real? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de descubrir el día de hoy. Vamos a ver. Primero, tengo unas notitas, fíjate, qué cosa tan curiosa. Te voy a revelar un poco. Este cuaderno que tengo acá es como si fuera la Biblia. Aquí anoto pues todo lo que considero es importante de mis lecturas. Yo leo todos los días 2 horas por la mañana, sistemáticamente. Evidentemente ya leo en la noche otras cosas, pero por diversión, ¿no? Para dormirme, por novelas, ficción, lo que sea. Pero en la mañana estudio con sistema y este cuaderno me acompaña siempre. De aquí es que salen las mini clases. Pero no directamente de aquí a acá, sino que hay un punto intermedio. Y ese punto intermedio son lo que yo llamo mis notitas, que es lo que en inglés llamarían un hot down, ¿no? Es como escribir rápidamente. ¿Qué es lo que escribo en mis notitas? Bueno, escribo los 5 puntos. Saco los 5 puntos del tema que yo quiera tratar. Así que te revelo pues un poco de cómo opera la creación de una mini clase. Y el tema de hoy es un tema fascinante. ¿Eres un emprendedor? ¿Tú que estás involucrado en el mundo del emprendimiento, eres de verdad o simplemente crees que lo eres o estás en proceso de formación o quieres hacerlo? ¿Tienes de verdad lo que se necesita para ello? Antes te digo por qué me apasiona el tema del emprendedor, porque el emprendedor es un héroe. Y a mí me interesa la literatura. Yo vengo del mundo de la literatura, de las humanidades, y ahí nosotros hemos, desde las tragedias griegas, estudiado a los héroes. Y el ciclo del héroe famoso de Joseph Campbell, que ha sido tan manoseado y que tan útil es, ¿no?, para entender muchos aspectos de la vida, ¿no?, que vienen de la psicología junguiana. En fin, eso me ha seducido mucho y es parte de mi formación profesional. Y entonces, un día me di cuenta que los héroes clásicos se convirtieron en santos. Los santos tienen virtudes heroicas, se dice en la iglesia, ¿no?, en la iglesia católica. Y yo diría que en el mundo actual, en el mundo del hipermercado global, el emprendedor es una suerte de héroe. Lo es, sin duda alguna. Y como todos los héroes de su genealogía, como todos los personajes con los que comparte un mismo linaje, pues tiene características que conviene estudiar pues para imitar, ¿no? En el mundo de la santidad se hablaba, por ejemplo, de imitar las virtudes heroicas. Yo me pregunto, ¿se pueden imitar las virtudes del emprendedurismo? Si esa palabra existe, ¿no? O de los emprendedores. Yo creo que sí. Por eso conviene hacernos la pregunta, o hacértela yo a ti, que te estoy hablando a ti. ¿Eres tú un emprendedor? ¿Tienes, repito, lo que se necesita para hacerlo?
Vamos a ver, vamos a ir desempaquetando este asunto, vamos a ir desenmarañando la madeja y vamos a tratar de sacar algo en claro. Así que toma nota y cualquier pregunta que tengas, duda o lo que sea, pues ya sabes, aquí abajo los comentarios. Antes de que se me olvide, no se te vaya a pasar suscribirte a este canal, que son muchos los que pasan por aquí, pero pocos los que toman ese segundo extra que lleva el suscribirse a este canal. Suscríbete a este canal. Para mí es muy importante. A ti no te cuesta gran cosa. Un esfuerzo mínimo del dedo y ya eres un suscriptor. No cuesta nada, es gratis. Suscríbete, déjame un comentario, dime desde dónde me escuchas. Comparte si crees que aquí hay algo de valor e interactúa conmigo. Por supuesto, aquí abajo hay en la descripción vínculos, ligas que te pueden llevar pues, a mi cuenta de Instagram, a un canal de WhatsApp que tengo y también a un canal de ebooks de mi podcast, ¿no? Bueno, vámonos para acá de vuelta. ¿Eres un emprendedor? Partamos de donde debemos partir, de la pregunta inicial, la pregunta la casilla número 1, ¿no? De nuestro juego de la oca. Primero, ¿qué características debe tener un emprendedor? Si tú, cuando pasemos por estos 5 puntos, consideras que realmente compartes algunas de esas características, pues entonces vas bien encaminado. El primer punto dice aquí, visión, propósito y misión. Son cosas distintas que yo he percibido que a veces las personas tienden a confundir y yo quiero clarificarlo el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre visión, propósito y misión? Visión con V o como decían en mis tiempos con B de vaca, ¿no? Y la M de misión, no confundirte. Visión, propósito y misión. ¿Okay? Primero, la visión, muchachos, vamos a ligarla al orden del mundo percibido. La visión, digamos que es una lectura panorámica, general. Es lo que está dentro del marco de nuestra percepción. Toma nota, lo que está dentro del marco de nuestra percepción. Todos tenemos una perspectiva de cara al mundo. Es imposible que yo vea el mundo como tú lo ves y es imposible que tú veas el mundo como yo lo veo, porque mis circunstancias son muy distintas a las tuyas. Tenemos diferentes edades, vivimos en diferentes lugares, hemos vivido diferentes situaciones, venimos de diferentes familias, etcétera, etcétera. Así que cada frame o cada marco que nos permite, como si fuera una ventana, contemplar el mundo es diferente. Esa es una buena metáfora. Imagínate que todos vivimos en la misma casa y nuestro acceso al mundo es a través de una ventana. Bueno, dependiendo de en qué habitación nos encontremos, así será la porción de mundo que nosotros veamos. Entonces, la visión supone una perspectiva del mundo que entraña una serie de actitudes, de valores, de expresiones culturales. Y te va un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Yo nací en el siglo, a finales del siglo XX, los 70 del siglo XX, y vivo ahora en el siglo XXI. Es imposible que mi concepción, por ejemplo, de los menores, de los niños, de los animales, de los viejos o de las mujeres, sea igual que un varón del siglo XIII. ¿Por qué? Porque hay una diferencia histórica, una diferencia temporal muy grande. Es imposible compartir la misma visión. En este caso estoy hablando de una perspectiva de carácter ético, ¿verdad? No vemos el mundo de la misma manera. Otro ejemplo, uno quizás un poco más obvio. Yo nací en un país donde se habla el español como la primera lengua, la lengua común. Por eso mi lengua materna es el español, es la lengua que de bebé pues yo escuché, mis padres hablaban, mis hermanos hablaban, por eso hablo esta lengua. Tengo un marco cultural, lingüístico, específico, dado de nacencia, ¿no? De nacimiento. A eso me refiero cuando hablo de la visión del mundo. Todos tenemos una visión del mundo. Muy bien. A partir de esto, nosotros tenemos propósitos, es decir, son acciones concretas proyectivas. Ok, yo digo, entiendo que este es mi mundo es esto, hago un inventario de realidad y a partir de eso, como soy ser humano y como tengo vocación de acción, porque el ser es ser
siempre en gerundio, ¿no? Es un siendo, pues me estoy proyectando y yo quiero hacer algo y no puedo parar y quiero hacer. Por eso tengo esa cámara delante de mí y por eso pasé no sé cuánto tiempo tomando notas y leyendo miles de libros, porque quiero consumarme en la acción, ¿verdad? Como eso es la condición natural del ser humano, pues yo tengo que establecer qué es lo que yo quiero hacer. Entonces, cuando hablo de acciones concretas proyectivas, quiere decir que estoy haciendo algo con una finalidad concreta. Por eso empecé hablándote de esto. Estos son pasos intermedios. ¿Por qué tengo aquí libretas y más libretas que se cambian? Pues cuando la lleno, la cambio y las tengo ahí guardadas, archivadas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque me aburro? No, porque quiero conocer, porque quiero aprender lo que es el mundo. Porque quiero compartir contigo lo que es mi lectura de ese mundo. Esto supone ya una acción concreta proyectiva, el orden, el organizar. Esto es fundamental. De aquí, como si fuera una especie de, ¿cómo se llama? De incubadora o de, ¿cómo se llama esto? Es un almácigo, ¿no? Donde tengo muchas plántulas. De ahí voy sacando aquellas que me interesan y las traigo para acá. Estas son las plántulas que entresaco, ¿verdad? Todo este proceso, el hecho simple de limpiar aquí, de traer la cámara, de ponerme son acciones proyectivas. Esto es parte del propósito. Esto que estoy haciendo le da propósito a mi vida. Si yo no estuviera haciendo esto, ¿qué estaría haciendo? Pues estaría como Diógenes, ¿no? Con la pierna cruzada ahí, desnudo, debajo de un árbol o debajo de un puente, ¿no? Acostado en unos cartones ahí, fumando y tomando, qué sé yo, algunas bebidas espirituosas, viendo a la gente pasar y nada más. Serían acciones casi instintivas. No es el caso, no es mi caso. Yo estoy haciendo esto para ti. Tú eres el depositario de un esfuerzo personal, pero también para mí, porque me interesa morirme aprendiendo, me interesa morirme comunicando y como veremos más adelante, me interesa dejar un legado. Que un legado es una cosa que suena como muy grandilocuente, ¿no? Como si todos tuviéramos que ser Henry Ford o Alva Edison o Tesla. Y no es así. Él deja un legado quien es capaz de crear un sistema de comunicación y quien trata de vivir la vida de una forma coherente desde la bondad, desde la generosidad y pensando siempre en el otro, desde la empatía, pues una vida vivida desde el corazón, que me parece es algo a lo que todos estamos llamados y que se encuentra, sí, lo creo, al alcance de todos. Bueno, el tercer punto dice, entonces la B se corresponde con el propósito. El orden del mundo, ¿se acuerdan? Lo que hablé de la ventana se corresponde con la visión. Y la misión, con M de mamá, es algo que yo de manera totalmente grandilocuente, perdónenme si soy muy hiperbólico, es decir, muy exagerado, pero yo le llamo el más alto deber existencial. Para mí es fundamental que las personas tengan una misión, porque una misión es una brújula moral, intelectual, cultural, social, económica. La misión es un punto norte que lo tenemos ahí bien claro y que nosotros buscamos desesperadamente. Esta mañana escuchaba en un podcast de una persona que hacía una crítica de eso y decía, ¿pero para qué? ¿Para qué insistes en el progreso, en el avance, en el desarrollo, en el crecimiento, si cuando llegas al maldito horizonte, el horizonte ya se movió? Este error es tan común que me parece, y a estas alturas de la historia, me parece que es pura perversión. Hombre, claro que se movió porque los horizontes no se alcanzan, como no se alcanzan los espejismos, pero los espejismos y los horizontes son absolutos que nos hacen avanzar y progresar en lo relativo. Y yo creo que ese caballero será un pequeño Dios. Yo no soy un pequeño Dios, yo soy un ser humano. Tengo los días contados. Un día vamos a hacer tú y yo aquí el ejercicio de las semanas para que veas así gráficamente las semanas que hemos consumido y las que probablemente nos queden y te vas a dar cuenta de cuán
cuán poco es el tiempo en términos visuales, ¿no? El impacto que genera, no que te vayas a morir mañana, sino que te vuelves de pronto plenamente consciente de tu transitoriedad. Así que, como yo sé que soy un sujeto transitorio, para mí es necesario tener una misión clara, un alto deber, y llegaré hasta donde tenga que llegar, hasta donde pueda llegar. Eso solamente Dios lo sabe. Dios sabe el día y la hora en los que yo voy a morir. También sabe de qué manera voy a morir. Conoce los datos perfectamente, porque Dios conoce presente, pasado y futuro. Eso lo sabe cualquiera que haya estudiado una clase de teología de nivel introductorio. Pero a mí eso no me compete. Que Dios haga lo de Dios, yo hago lo del hombre, lo del ser humano, de la criatura humana. Entonces, para mí sí es importante abrazar una misión, honrarla, respetarla, trabajar por ella y perfeccionarme, ¿no? Crecer, desarrollarme en virtud de ese punto norte que va a estar guiando mis pasos, mi proceso de crecimiento. Si yo no tengo esta mentalidad y esta concepción de crecimiento dentro de mi marco, es decir, dentro del orden del mundo que yo percibo, pues estoy condenado a convertirme en un Diógenes de la vida y voy a estar ahí todo costroso, ahí todo cochambroso debajo de un puente, que es una opción que, ojo, atención, considero legítima. No es la mía, será la de otros. La mía no es, y a mí déjenme en paz con mis opciones, que yo los dejaré en paz a ustedes, a vosotros, con las suyas. Bueno, voy a ir directamente al siguiente punto, que es la columna 3, donde expando un poquito más, para avanzar más rápido, porque ya me di cuenta que me estoy atrasando y esto es como se llama el día de la marmota, ¿no? El Groundhog Day. Se repite una y otra vez. Me refiero a que hablo de más y luego termino hablando una hora. Acá puse, cuestiona todo. Tratándose de visión, propósito y misión, es, digamos, una etapa de discernimiento, ¿no? Entonces, uno tiene que saber, sobre todo cuando uno es muy joven, uno tiene que saber cuál es ese marco, cuál es esa visión de mundo. Uno tiene que saber cuáles son sus proyectos a mediano, a corto, mediano y a largo plazo. Y lo más importante de todo, uno tiene que saber cuál es su misión, cuál es su punto norte en la vida. Por eso es importante cuestionarlo todo, adoptar una actitud crítica. No se trata de abrazar una misión como si uno fuera un fundamentalista que está dispuesto a prenderse fuego por cualquier tontería. No, la misión tiene que estar en acuerdo o de acuerdo o en concordancia con valores humanos universales, el respeto a la vida, el respeto a la propiedad del otro, el derecho al trabajo, qué sé yo, este tipo de cosas fundamentales que llamamos derechos humanos, pues tienen que coincidir con nuestra misión. No puedo abrazar una misión que vaya en contra de los demás, ¿verdad? Entonces, cuestiónalo todo, adopta una actitud crítica, organiza tu existencia, por Dios, aprende a tener cuadernitos como estos, a tener papelitos como estos, a tener horario, a tener una agenda, organiza tu vida. El tiempo es un capital, es un activo, es un valor, llámale como tú quieras, pero es limitado y no puedes estar improvisando todo el tiempo. No puede, bueno, claro que puedes, pues, pero tu capacidad de incidir en la realidad se reduce enormemente si no has aprendido a organizarte. Imagínate, yo siempre pienso mucho en la escuela, ¿no? Cuando era niño, estaba en la primaria o después en la secundaria. Es fundamental que tengas un cuaderno para cada materia, que organices tus libros, tus lecciones, que sepas cuándo va a haber un examen. ¿De qué va a tratar el examen? ¿Desde qué capítulo hasta qué capítulo? ¿Cuáles son mis referencias? ¿Dónde puedo estudiar? ¿Quién me puede ayudar? Hombre, si no hemos sido capaces, después de haber pasado por la escuela, de asumir con gallardía, con honorabilidad, este principio fundamental que es la organización de tu vida, pues ¿qué quieres que te diga? Así nos va a ir no solamente a ti o a mí o a quien cometa estos errores, sino a la sociedad en general, ¿no? Tu vida no es un accidente. Nunca lo ha sido, aunque a veces lo hayas pensado. Y en tus manos tienes un poder extraordinario. Y esto no es demagogia, esto no es retórica de púlpito. No, es verdad.
es verdad. Eres un ser humano. Y el ser humano es una criatura extraordinaria. Lo que pasa es que uno voltea y ve a uno comiéndose unos tacos ahí y luego otro pasó ahí en una motocicleta y los considera parte del escenario natural. No considera que haya nada raro en nuestra capacidad de comunicarnos, de crear tecnología, de crear civilizaciones, de crear sistemas, de crear matemáticas, arte, ciencia, de reflexionar críticamente sobre la vida, de crear negocios, de crear imperios, de vivir la espiritualidad hasta la médula, hasta la raíz. Todo eso nos parece normal. Hombre, no es normal. Es un milagro cotidiano, pero los milagros, como todo lo que es cotidiano, los milagros cotidianos, como todo lo que vemos todos los días, se nos vuelve invisible. Entonces recupera esa frescura de mirada para verte a ti mismo en el espejo y decirte, Dios mío, soy un milagro y en mis manos hay un poder más grande. Eres capaz, somos capaces de hacer mucho, pero mucho más de lo que estamos dispuestos a reconocer o aceptar. ¿Y saben por qué renunciamos a ese poder? Porque ese poder nos da libertad y responsabilidad. Y espacio, responsabilidad. Y ahí es donde ya no nos gusta. Es como aquellos equipos que llegan hasta un nivel nada más de mediocridad, porque saben que si ganan se les va a demandar más y más y más, y no se han enamorado de la victoria, del progreso, del desarrollo, del crecimiento, de descubrir uno a uno sus poderes. Y eso les pasa a muchas personas también. Punto número 1, ahí está. Estamos hablando de eres un emprendedor. ¿Has pasado tú ya por todo este proceso? Punto número 2, perseverancia. Perseverancia es un sinónimo de resiliencia, pero a mí me gusta la palabra perseverancia porque me es más fácil pronunciarla que resiliencia, y además a veces tengo la sensación que las palabras pierden su sentido porque se soban de más, ¿no? Se manipulan de más, se abusa de ellas, no solamente se usan, sino que se abusan. Resiliencia, todo es resiliencia, todo es perseverancia. Bueno, vamos a ver si es cierto. El emprendedor tiene que ser de naturaleza perseverante. Sí, es resiliente. ¿Qué significa la resiliencia? Que es indeformable. El término viene de los resortes, ¿no? de la materia en general, es un asunto de la física, ¿no? Cuando la materia es estirada, llega a un punto en el que si se avanza un poco más, la forma original de aquel objeto, de aquella masa, va a cambiar para siempre, ¿no? Entonces, ser resiliente es estirarte sin deformarte, y eso es muy importante. Por eso la palabra que ha sido tomada de la física es una palabra muy, muy acertada, porque supone que uno no se deforma. Uno no se deforma ¿cómo? Porque uno no se deforma de su persona, de su espíritu. Uno no se quiebra por dentro. Yo no sé de qué otra manera decirlo, ¿no? Es decir, uno sigue andando hacia donde debe de ir. Uno sigue persiguiendo y defendiendo su misión. Cuando una persona se quiebra, se acabó. Game over. No es posible perseguir ya más la misión. Ya no hay una jornada más porque la persona se ha roto, ha colapsado, ha caído hasta abajo, ¿no? Como una casa que ha sido demolida. La persona que es perseverante supone que tiene la capacidad, o supongo yo, o lo digo yo, que la persona perseverante es aquella persona que aprende de los errores, que tiene esa capacidad de aprender de los errores, que descubre o ha descubierto que en los dolores de la vida hay una pedagogía riquísima que está ahí. Y esto es, imagínate, ignorar el poder pedagógico del tropiezo es tan torpe como, imagínate que un día tú vas caminando y te tropiezas y te caes y ¡trax! Te pegas aquí en la frente y te haces, como decía mi madre, una alcancía aquí, ¿no? Una descalabradura, una brecha. Y empiezas a sangrar, y saben cómo sangra aquí la cabeza, ¿no? Y parece que te acaban de cortar el cuello. Y ahí estás,
Pero resulta que ahí justo donde tú te caíste había unas monedas de oro. Había 3 monedas de oro. Y tú estás avergonzado por haberte caído, estás adolorido por el catorrazo que te diste, estás pensando en tu camisa tan bonita que tanto te gusta, que ya la echaste a perder porque se manchó de sangre, que sí, cómo vas a llegar. Empiezas a pensar un montón de cosas y haces de aquella caída el centro de tu existencia por un tiempo determinado. Y te vuelves ciego. Y te vuelves ciego y no te diste cuenta que te caíste justo ahí donde había 3 monedas de oro. Es un cuentecito que me acabo de inventar aquí al vuelo, pues, pero ¿qué tiene que ver con esto? Cuando nosotros no aprendemos de los errores, estamos desdeñando el valor que tiene cada uno de nuestros tropiezos. ¿Por qué hay que ser resiliente? Porque el mundo es difícil. Y esto de decir el mundo es difícil es tan profundo como decir que el agua moja o el fuego quema. El mundo es difícil. Respirar cuesta trabajo. Nuestro cuerpo, entre más viejo nos vamos haciendo, más va dando muestras de su fatiga. Pobrecito el cuerpo, ¿no? El otro día estaba corriendo, ¿cuándo fue? El sábado corrí 12 kilómetros. Y cuando venía, porque corro la mitad, o sea, como 6 y luego de regreso, ¿no? Venía corriendo y hay un tramo que es de bajada y es un sendero en el bosque, pero es pedregoso, hay mucha, pues no sé, grava le decían, me acuerdo yo cuando era, no sé cómo se digan, cascajo también le decían, estas piedrecillas, ¿no? Y me preocupa porque me puedo resbalar, pero también hay muchas piedras muy puntiagudas, un tramo, digamos, de algunos, no sé, de algún kilómetro, poco menos de un kilómetro, que es muy peligroso. Y yo cuando venía bajando, corriendo, venía poniendo mucha atención porque veo muy mal, muy mal. De hecho, ahí en la cámara lo único que veo es una mancha amarilla, creo soy yo, ¿no? Todavía. Y venía corriendo y venía pensando, Dios mío, voy a cumplir 50 años. Y aquí vengo corriendo. Y sintiendo el corazón. Y este corazón está latiendo desde que yo estaba en el vientre de mi madre. Y mis pobres pies que me han llevado para todos lados, aquí me tienen todavía fieles a mí. Yo te pido que pienses en una máquina, la que tú quieras, en un automóvil. Y me digas si después de 40, 50 años de trajín funciona así. O tiene la capacidad de funcionar así. Sobre todo cuando se le ha tratado mal, ¿no? Entonces, el mundo es difícil y hay que enfrentarnos a dificultades físicas como el envejecimiento, pero también de carácter intelectual, nuestras propias limitaciones, los accidentes, las tragedias que Dios guarde la hora, ¿no? Pero que ocurren también. Yo he conocido de primera mano, y entre más viejo te haces, pues evidentemente como has vivido más, pues conoces más casos y suceden todos los días. Todos los días una persona muere en un accidente de tráfico, todos los días una persona se levantó, saludó a toda su familia, ha muerto de la risa y a las 3 de la tarde un infarto como si fuera un hacha eléctrica le partió el corazón en 2 y chao pescado. Todos los días alguna persona recibe un diagnóstico médico terrible. Y eso nos compete a todos, a ti y a mí también. Bueno, ya esas son las tragedias, ¿no? Pero también hay crisis, y las crisis son problemas. Todos los días a miles de personas los despiden de su trabajo. Todos los días una esposa recibe la información del marido que se quiere divorciar, o viceversa. O el hijo comete una torpeza, o alguien va a la cárcel. En fin, el mundo es difícil. Todos los días, para hablar de los emprendedores, todos los días hay empresas que fracasan. Todos los días hay empresas que fracasan. Fíjense, para el año 2023, casi el 68%, 65% de las personas en los Estados Unidos, es una información de la que me enteré esta mañana, dependían de un salario, es decir, eran empleados. La gran mayoría de las personas no es emprendedora.
La gran mayoría de las personas no tiene todo esto, no tiene esta resistencia, no tiene este carácter indeformable e indomable, también hay que decirlo. Y la gran mayoría de las personas prefiere mejor tener que reportarle a un jefe que tener que hacerse cargo del malabarismo que supone la independencia del emprendedor, ¿no? El mundo es difícil, no te dejes romper. Bebe de la fuente. ¿Cuál es esa fuente? Ah, mis amigos, ahí está el secreto. Bebe siempre de la fuente, que es ustedes que me conocen ya saben lo que voy a decir, ¿no? Es el espíritu, la fuente espiritual, la conexión con Dios. Con Dios, sí, con Dios. Hay gente que a Dios le da otro nombre, pero está hablando de lo mismo, ¿no? Un poder ulterior definitivo con el cual sentimos nosotros una deuda que estamos pagando a precio de sangre en este mundo. Una deuda de pertenencia, de íntima comunión. Dios sería una especie como de océano al que nosotros como agua dispersa queremos regresar y estamos luchando por regresar a esa fuente de la que partimos alguna vez a través de riachuelos, arroyos, ríos, tempestades, brisa. Pero ahí vamos de vuelta a la fuente original. Reconectar con esa fuente, beber de la fuente, es tomar las fuerzas que necesitamos para vivir una vida con sentido, una vida que justifique nuestra misión, que es el más alto deber existencial que nosotros tenemos. Si ustedes se fijan, siempre voy haciendo estos vínculos porque estoy tratando de entretejer para que quede aquí el testimonio de que estas reflexiones que vienen del libro gordo y que vienen de las hojitas sueltas, estas reflexiones parten de una experiencia principal única, ¿no? Y que todo se conecta con todo si sabemos bien de qué estamos hablando. Bueno, y otro punto final acá es siempre puedes volver a comenzar, y esto es algo que nunca me voy a cansar de repetir. Cuando la gente, yo he escuchado gente que dice no hay segundas oportunidades, o como segundas partes nunca fueron buenas. Me parece que hay por ahí otro dicho que va en ese sentido. Yo digo pamplinas, mentiras. La vida no solamente da segundas oportunidades, sino que da terceras, cuartas, quintas y sextas. Siempre puedes volver a empezar. Bueno, vámonos rápido. Se me está acabando la pila. Voy a tener que ir más rápido. Qué buena técnica esa, no cargar la cámara para hablar más rápido. Tercer punto, adaptabilidad. Estamos hablando de si eres tú o no un emprendedor. ¿Eres un emprendedor? Bueno, si eres un emprendedor, pues has de ser adaptable. ¿Qué quiere decir esto de que eres adaptable? Mira, muy simple. El mundo es flexible, la historia cambia. Lo de ayer no es lo de hoy y lo de hoy no será lo de mañana. Esto supone que uno tiene que cambiar las reglas del juego. Uno en el papel lo soporta todo, se dice, ¿no? En el papel uno puede tener un plan súper guapo, súper bonito, súper adecentado y creer que ese plan, que es una especie de mapa de la realidad, me sirve para que se cumplan todos mis deseos. Pues no es así. Creo que era Mike Tyson el que decía aquello de we all have a plan until we get the first punch in the face. Todos tenemos un plan hasta que nos pegan el primer mandarriazo en la cara. Entonces ahí toca empezar a ser creativos, ¿verdad? Porque el mundo es flexible, el mundo es cambiante, y lo que yo creía iba a ser, pues resulta que ya no es, y toca empezar desde cero, no, desde la experiencia, pero toca comenzar otra vez. Entonces tengo que ser creativo. ¿Cómo voy a adaptar aquí? ¿Cómo voy a estirar esto para que alcance? ¿Cómo voy a adaptarme? ¿Cómo voy a flexibilizarme? ¿Cómo voy a improvisar sobre la marcha, ¿no? Hay que desarrollar esta habilidad, muchachos. Nunca me cansaré de enfatizarla. Y tan no me cansaré de enfatizarla que aquí te la voy a subrayar en rojo. Reconocer alternativas. No te obsesiones. No lo puse aquí. ¿O lo pensé? Aquí está. La obsesión es una trampa. No te obsesiones.
tiene que ser de este modo, tiene que ser de este modo. Es como los niños, ¿no? Quiero comer el McDonald's, quiero comer. Hombre, pues te voy a dar, no, quiero comer. Y no sale de ahí. Se le bota la cadena como a las bicicletas y están, dale que dale, sin poder moverse. ¿Por qué? Porque se han obsesionado, porque se han vuelto ciegos y no pueden reconocer las alternativas que existen después de un fracaso. Entonces, una persona rígida, por eso digo acá, no seas rígido, una persona rígida es una persona que fracasa. ¿Por qué? Porque se quiebra. Hace unos instantes dije, no te quiebres por dentro. Te quiebras si no eres flexible. La persona rígida, lo que es rígido se quiebra, lo que es flexible se adapta. Aprende a leer los signos. ¿Se acuerdan lo que decíamos en la mini clase anterior cuando hablábamos de la interpretación? Por eso yo le doy tanto énfasis a la interpretación. Es necesario aprender a reconocer los signos que nos rodean. Los místicos lo hacen, entienden que la voz de Dios está ahí, ¿verdad? Bueno, en una esfera no mística, en el mundo de la empresa, las personas aprenden a leer los signos, cómo se está moviendo el mercado. En la política pasa lo mismo, en el arte también. Hay que aprender a ser seres situacionales. ¿Cuál es el acontecimiento que estoy viviendo ahora mismo? Y lo más importante es cómo he de reaccionar a él y qué medidas debo de tomar para adaptarme a él, para ser flexible. Y por último, lo que te decía, no seas como el niño de 3 años, quiero un chocolate, quiero un chocolate, quiero chocolate, quiero chocolate. Esa es la actitud que muchos adultos tienen, porque quieren llegar al punto A y además quieren llegar por este camino. Y si no es el punto A y no es por este camino, pues mire usted, antes le prendo fuego a todo. Eso es un berrinche. Eso no es ser una persona adulta, madura, sensata. Por eso decía, reconoce alternativas. Bueno, quizás no voy a llegar a A, pero voy a llegar a B. ¿Sí? O a lo mejor sí voy a llegar a A, pero no en 2 meses, sino en 2 años. Y a lo mejor no me va a costar 5, me va a costar 10. Y a lo mejor tengo que replantear toda una estrategia para poder llegar a A. Yo tengo que estar en el debe y en el haber constante de la existencia, calibrando cuál es la situación, cuál es el momento. Por eso tienes que aprender a leer los signos. Somos seres situacionales. No me voy a cansar de repetirlo. ¿Cuál es tu acontecimiento? Eso un emprendedor lo sabe. Si eres emprendedor y nunca te has hecho esta pregunta, dame un segundo. Perdón. Si no te has hecho esta pregunta, ¿cuál es el acontecimiento? Entonces no se puede decir que eres un emprendedor porque no estás siendo hermeneuta, como decíamos en la otra clase. No estás leyendo, no estás sabiendo entender el mapa. Imagínate que eres un general que va a la guerra y no tiene idea dónde está. ¡Ay, qué son estas cositas aquí! Pues son unas montañas, mi general. ¡Ah, qué bonitas, qué simpáticas! Hombre, si eso es lo que va a decir el general, imagínate cómo estarán los soldados en la trinchera. Pues el general tiene que saber cómo se llama cada pieza ahí y cómo va a funcionar en conjunto su proyecto, su plan, ¿verdad? Bueno. Punto número 4, disciplina. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. La madre de todas las virtudes, la disciplina. La disciplina es oro. La disciplina es oro que todavía no puedes hacer efectivo en la caja de un banco. Pero ya lo tienes. Si forjas, ese es el valor que tiene la disciplina, ¿no? Nada hay más poderoso. Voy rápido. Nada hay más poderoso que la disciplina. Entra lo más pronto posible en un ciclo de poder. Es decir, en un ciclo que se alimenta a sí mismo. Cuesta mucho trabajo. Hay una curva de aprendizaje muy pronunciada. Atravesar el desierto como los hermanos judíos, ¿no? Los hebreos que en el Éxodo iban ahí caminando. Sí, o como les pasa a cualquier persona, pues, ¿no? Al héroe de Campbell, que tiene que ir a matar a su dragón, pues tiene que entrar en esa noche oscura del alma. En esa noche oscura del alma de la que hablaba Santa Teresa, ¿no? Entonces, después que se supera, entonces ya se entra en un ciclo de poder. E incluso, si sucede algo que contraviene tus planes de vida, tu proyecto, tú ya has visto la luz del otro lado del túnel. Tú ya sabes que del otro lado hay una salida. Ya lo has visto con tus propios ojos. Y esto hará que sea mucho más llevadera esa
esa peregrinación a través de la sequedad, del dolor, de la angustia, de la sed, de la incertidumbre, del desierto. La disciplina, muchachos, esta es una definición que yo acuñé y que me encanta. Es la manifestación visible de las fuerzas del Espíritu. Al Espíritu nadie lo ve, ¿sí? Pero tú escuchas mi voz, ves mis manos moverse, ves mi presencia aquí, me ves aquí en este canal con mis mini clases, con mis reseñas de libros, con mi insistencia machacona en comunicar, en dar, en aportar valor. Y todo esto es un performance, como lo vimos el otro día, ¿verdad? Estoy comunicando. Pero ¿quién está comunicando? Esta masa de células, de hueso, de tripas. No, es un esfuerzo que nace, que abreva de lo más profundo, como diría Neruda, de mí mismo, que es el espíritu. ¿Sí? Entonces, la disciplina, ¿de dónde sale la fuerza de la disciplina? Del espíritu. Es una manifestación visible del espíritu, pero no es la única, ¿no? Cuando hablamos de resistencia, acá, también estamos hablando de lo mismo. El padre que se enfrenta a la tragedia más oscura y más terrible que pueda experimentar un padre, que es la pérdida de un hijo. ¿Cómo le hace para seguir caminando? Bueno, abrevando, conectando con la fuente una y otra vez. Todo comienza y termina en el espíritu. Quien no te diga esto te está dando la información incompleta. ¿Sí? Bueno, aquí los 3 puntos de extensión del mismo tema o tarea, deberes para llevar a casa. Comprométete. La disciplina no va a operar sus milagros sin tu permiso. Es hija de la voluntad. No es algo que tú compres, ¿no? Por ejemplo, yo esta camisa me la regaló mi esposa, ¿sí? Me la compró ella y me la puse. Me la dio y me la puse. Ya, está. Ni cuestioné el color, nada, no me importa. Me la puse, se acabó. ¿Me queda bien? Excelente. Ya. La disciplina no opera así. No va a venir alguien a dar, ah, mira, fulano, Panchito, Panchita, Martita, Juanito, Lupita, Pilar, te traigo 1,5 kilos de disciplina. Ah, hombre, no me pudiste traer 3, que es lo que ando necesitando ahora. No funciona así. Nace de ti y tú tienes que cultivarla y atesorarla. Eso es la cosa. Por eso tienes que comprometerte, ¿sí? Hay gente que es muy inteligente, que es muy valiosa, que es muy sensible, que es muy creativa, muy innovadora, pero no tiene disciplina. Bueno, ni modo. Mientras no cultives la disciplina, no vas a ninguna parte. No vas a ninguna parte, o vas ahí nada más al 10% de tu potencial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eres un automóvil lujoso con un motor portentoso, pero resulta que no tienes las ruedas, que son las disciplinas. Eres como me gusta a mí decir, esta imagen me parece que es muy gráfica, eres como una locomotora tirada en la arena del desierto. La máquina más portentosa, más potente que puede tirar no sé cuántas toneladas, pero como no hay rieles, pues de nada sirve, ¿no? La disciplina es aquello que constriñe, como los rieles o raíles, dicen en España, como los rieles, ¿sí? Del ferrocarril, del tren, constriñen, pero gracias a esa constricción es que puedes avanzar. Es una paradoja, pero la disciplina que te obliga a levantarte a tal hora, a hacer esto, cuidar lo que comes, tu ejercicio, trabajar, organizarte, es la vía más corta entre tú y la libertad. Bueno, ahí está. Crea energía de movimiento. Ah, qué importante. Yo hablaba aquí de entrar, ¿no?, al ciclo de poder. Crea energía de movimiento o energía cinética. Tienes que crear un momentum. Cuando tú te forjas en la disciplina y persistes y te comprometes y vuelves una y otra vez, y sobre todo cuando te caes, cuando eres infiel a tu compromiso, ¿no? Cuando no respetas ese compromiso contigo mismo y no cumples y no estás a la altura de lo que buscas, pero no te quedas debajo de la cama llorando avergonzado, sino que continúas. Bueno, me equivoqué ayer, pero ayer quedó allá atrás. Ayer ya pasó. Estoy aquí ahora y me toca seguir, me toca continuar. ¡Oh, qué maravilla! Esa es una señal clara, inequívoca a mi juicio, que estás entrando ya en un proceso de energía de movimiento. No me importa. Soy como, le digo a mi hijo, como los chivos, ¿no? Que voy con la cabeza hacia adelante, ¿no? Como los borregos ahí. Con la cabeza adelante, lo que sigue. Esa es una señal
de la energía del movimiento. Y esto permite que abras las puertas de tu espíritu. Tu espíritu va a encontrar, gracias a la disciplina, un canal efectivo para comunicarse. Por ejemplo, si tú quieres, comunicarte como lo estoy haciendo yo ahora, y eres una persona a lo mejor apenada, ¿cómo se llama? Penosa, ¿no? Una persona que tiene, pues, no sé, le da prurito, le da cosica y hablar. Hombre, pues lo que tienes que hacer es intentarlo y que no te importe cómo va, ¿no? Obviamente también hay estrategias. Consíguete un mentor, observa a alguien que para ti sea paradigmático cómo se comunica, trata de imitar a esta persona, pero sobre todo intenta. Haz la disciplina, crea energía de movimiento y muy pronto, eso lo he visto 1,000,000 de veces y no me lo va a contar a mí nadie ni me lo va a desmentir. Y después de 1,000,000 de veces que lo intentas, vas a ver que ya no vas a estar al principio, que vas a haber mejorado muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo, te lo aseguro, te lo garantizo. Pongo mi cabeza ahí sobre la mesa, que eso es así. Bueno, eso fue la disciplina, ya se me apagó un foco, señal de que me van a correr de aquí pronto. Y por último, el punto número 5 es el trabajo en equipo. Finalmente, somos seres gregarios, muchachos. No somos Robinson Crusoe, no vivimos en una isla. Y la vida del ser humano, la vida del hombre, solamente cobra un sentido de plenitud y un potencial de planificación cuando está en contacto con los demás. Por eso yo digo que somos esencialmente el ser. Perdonen un poquito de metafísica aquí. El ser es esencialmente dialógico. Está hecho para la conversación, para el encuentro con el otro. El ser está hecho para la para la comunicación, que crea comunidad, que crea comunión. Son las 3 Cs. Comunicación, comunidad y comunión. Entonces decía, hay un efecto multiplicador cuando nosotros salimos al encuentro de los demás. ¿Por qué? Porque lo que me falta a mí, tú me lo aportas, y lo que te falta a ti, te lo aporto yo o te lo aporta él, y entre todos vamos equilibrando la situación, y esto va generando un efecto de multiplicación y no de suma, ¿no? La famosa sinergia de la que hablan las personas, los teóricos del management. El ser dialógico, ya lo dije, somos seres para el diálogo, somos seres para la conversación. ¿De dónde viene todo mi discurso? ¿Me brotó así como me brota un grano en la frente o como me salen canas? No, es producto de un diálogo que he sostenido a lo largo de, no sé, más de 20, 30 años con los libros, con los temas que a mí me interesan, los temas que yo trato de conocer y que sistematizo a través de esta cosa tan maravillosa que es un bolígrafo, una pluma, una lapicera, no sé cómo le llames tú, y un trozo de papel, y ahí escribir, a pensar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy dialogando con el texto, dialogando con mi propio proceso de pensamiento. ¿A partir de qué? A partir de lo que otros han dicho, de la expresión que otros, a través de un sistema que es la escritura, quedó ahí detenida en unas páginas. Entonces, eso es maravilloso porque me permite estar en contacto con la experiencia de una persona. Esta mañana estaba leyendo un libro que voy a reseñar, de una persona que es de Oregon, pero vivió en Phoenix, luego se fue a vivir a Detroit y anduvo por otras partes del mundo y tal, y está hablando de sus experiencias, y a mí me parece maravilloso que esas experiencias me sirvan a mí, que estoy ahí en pijama en la mañana tomando café, tomando notas, leyendo, entusiasmadísimo por lo que ese hombre tenía que contarme, ¿verdad? Entonces, por eso yo soy un ser dialógico. Necesito la lectura, como necesito ir a correr. El ir a correr mantiene mi cuerpo saludable, la lectura mantiene mi espíritu vital, curioso, entusiasmado, deseoso, vivo y participando de la eternidad. Porque si somos seres espirituales, somos seres eternos, ¿verdad? Entonces, en la medida en la que atizamos las brasas de nuestra espiritualidad, participamos de esa perduración y de esa trascendencia, que es el último punto que tengo acá. Tenemos que trascendernos a nosotros mismos. No nos basta, no hay nada en este mundo que vaya a saciar tu sed, porque tu sed es una sed de trascendencia. Nada. No puedes tú saciarte con, qué sé yo, tengo ganas de tomar café. Bueno, tomo café. Pues muy bien, tomo café. Me va a hacer sentir bien la cafeína, ¿verdad? Sobre todo en la mañana.
Pero mi vida no puede detenerse aquí. Bueno, necesito café, pero necesito algo más. Bueno, necesito tener ropa para andar desnudo. La ropa, sí, pero necesito algo más. Y ahí vas escalando. Necesito una compañera o un compañero. Pum, ahí está. Necesito tener hijos o quiero tener hijos o me gustaría tener hijos. Bueno, tengo hijos. Pum, ya está. ¿Qué más? Necesito ser un líder en mi comunidad. ¡Pum! ¡Ya está! ¿Qué más? Y así vas subiendo escalas hasta que estás solo en lo alto de una montaña, debajo de un cielo estrellado en una noche cualquiera y te das cuenta que lo que necesitas no se encuentra en este mundo. Y paradójicamente ha estado contigo todo el tiempo porque está acá. Y es el espíritu, muchachos. Sal al encuentro de los demás, aprende a escuchar. Uy, 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 uy. Este tema es tan importante, aprender a escuchar. La escucha activa, atenta, es un arma poderosa que permite establecer relaciones dialógicas productivas, fructuosas, como me gusta decir a mí, es decir, que dan frutos con los demás. Dale al otro la dignidad que se merece y cuando esa persona percibe que es tratada como un ser humano, esa persona siente un inmenso gozo interior. Entonces, esa persona te va a ver a ti de igual a igual y ahí ocurre una situación de comunión, de sinergia profundísima, de conjugación de poderes del espíritu. Y eso es posible gracias a una cosa tan simple como poner atención, como te estoy viendo yo a ti ahora mismo a los ojos. No estás aquí lamentablemente, pero conviértete en el investigador de los demás. Atiende con todo el cuerpo y con todo el espíritu. Y por último, crea un legado inagotable. Que ya lo mencioné antes, ¿no? La gente piensa que crear un legado inagotable es dejar un imperio así como, no sé, o convertirte en Gengis Khan o qué sé yo, en un Marco Aurelio de la vida o en un Elon Musk. Ahora no, o un Tomás Alva Edison. No, no. Se trata de una cosa mucho más sencilla en apariencia, pero más profunda, más honda y más necesaria, que es vivir con coherencia. Con coherencia. Y me detengo porque en este momento la cámara me informa que me quedan 10 minutillos, perdón, ojalá, me quedan 10%, que eso es unos cuantos segundos nada más seguramente, y se va a apagar. Bueno, es una pena que tenga que irme porque la verdad cada vez disfruto más y más y más estas mini clases que son esto, de acá, que son lecturas y lecturas y lecturas y lecturas y compromiso y compromiso y compromiso y compromiso y el estar aquí con un asadón o una asada, ¿no? Golpeando la tierra, tratando de hacer producir, porque yo estoy convencido, y eso lo aprendí siendo yo una criatura del desierto, nací y viví en el desierto, crecí, me hice adulto en el desierto y me di cuenta un día que ahí florece la vida, debajo de las condiciones más o en las condiciones más atroces florece la vida. Y no solamente la vida, florece la belleza. La belleza, la poesía es posible entre las piedras del desierto. La humanidad es posible en las piedras del desierto. La espiritualidad es propicia en el desierto. No es casualidad que hayan nacido, ¿no? las tres religiones monoteístas de nuestro mundo. En fin. Si te ha gustado esta conversación que he tenido contigo, te voy a pedir que por favor te suscribas a este canal. Te lo pido, de verdad, lo necesito. Tu suscripción me ayuda muchísimo y hace que todo este esfuerzo llegue a otras personas, porque yo sé que hay ahí afuera gente que está necesitando este mensaje, personas que van a tomar este mensaje y lo van a llevar mucho, pero mucho más allá de lo que yo mismo puedo hacerlo. Así que vamos a colaborar, vamos a hacer equipo, vamos a crear legado y vamos a adoptar una actitud trascendente. Dale un like, un me gusta, déjame un mensaje diciéndome desde dónde me escuchas, comparte si crees que aquí hay un poquito, un granito al menos de valor. Y nada, eso es todo. Nos vemos en la próxima ocasión, si Dios quiere. Hasta pronto. Chao, chao.